De Grecia, Petros Panayotopoulos. ¿Está? Gracias. De Bulgaria, Valentín Modbey, embajador. De Reino Unido, Yante Sullivan, primera secretaria de Asuntos Globales. Bienvenida, señora. De Polonia, Paweł Wąski, consejero. Gracias. De Alemania, Rudolf Huber, consejero. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. De Bélgica, Philip de Molinari. Gracias. De Austria, Lidia Launder, ministra consejera. Bienvenida. De República Checa, Iván Dubovsky, consejero. De Francia, Francis Vendeville, consejero. De Países Bajos, Marjorie Lemunis, embajadora. Gracias. Y de Finlandia, Ana Hegor, primera secretaria. Si faltó alguien, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto, es un honor tenerlos reunidos esta tarde. Gracias, Andrew, por este evento, por convocar a este evento. Con muchísimo gusto lo recibimos en el Senado de la República, en la Comisión Especial de Cambio Climático. Y como es de su conocimiento, el Acuerdo de París representa una nueva etapa en la gobernanza internacional del cambio climático. Por primera vez, todos los países que estuvimos presentes ahí en la COP21 nos hemos comprometido a contribuir de diferentes acciones con los índices a frenar la temperatura del planeta, a que no supere el 1.5 grados centígrados. Es imprescindible que todos los países cumplamos con nuestros objetivos más ambiciosos y revisemos nuestros compromisos cada 5 años. El mundo necesita líderes políticos conscientes de los retos climáticos que enfrentamos todos como sociedad. Es por ello que es un honor tenerlos a ustedes aquí presentes. Sé de su gran compromiso con estos temas ambientales. En México hemos dado grandes pasos en cuanto a la concientización del problema. En el año 2012 se aprobó y publicó la Ley General de Cambio Climático, la cual constituyó un parteaguas en cuanto a la elaboración e implementación de políticas públicas, ya que éstas se realizarán a largo plazo. Decidimos comprometernos a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, a establecer una meta aspiracional para reducir en el año 2020 un 30% de emisiones respecto a la línea base y un 50% para el año 2050 en relación con las emitidas en el año 2000. En cuanto a energía, decidimos en un primer momento la generación de energía proveniente de fuentes de energía limpias, que alcanzará por lo menos un 35% para el 2024. En el 2015 aprobamos la Ley de Transición Energética, en la cual trazamos una ruta clara hacia la generación de energía por medio de fuentes renovables, que su servidora fue partícipe de esta ley, promotora de esta ley, y que nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos con todas las fuerzas políticas de este país, aquí en el Senado de la República y en Cámara de Diputados, por haber dado su voto de confianza a esta gran ley. Su implementación será un gran reto para nuestro país, pero es un reto factible, ya que contamos con un país rico en zonas como sol y viento y, por supuesto, la fuerza maremotriz, que México es un país costero con 17 estados, o sea, un poquito más de la mitad. México es un país petrolero, tiene que desvincular su crecimiento económico de la emisión de gases de efecto invernadero. Tendremos que desvincular nuestro PIB, Producto Interno Bruto, de las emisiones por medio de la diversificación de la energía. Según cifras de la Agencia Internacional de Energía del año 2014, México, 118 millones de mexicanos aproximadamente,
emite 1.37 de las emisiones globales de CO2. Ocupamos el lugar número 12 a nivel internacional. No somos de los primeros lugares, pero sí generamos una cantidad importante de estos gases. La contribución de México contiene dos componentes, uno de mitigación y otro de adaptación. El componente de mitigación contempla dos tipos de medidas, no condicionadas y condicionadas. Las medidas no condicionadas son las que el país solventará con recursos propios y las condicionadas las que podrá llevar a cabo si se establece un nuevo régimen internacional de cambio climático y si el país obtiene recursos adicionales y transferencia de tecnologías disponibles mediante cooperación internacional. Esto no tiene precedentes, ya que es la primera vez que México asume un compromiso internacional no condicionado para realizar acciones de mitigación. Esta contribución es consistente en la ruta planteada en la Ley General de Cambio Climático, de reducir al año 2050 el 50% de las emisiones con respecto a las emisiones del año 2000. México se compromete a reducir de manera no condicionada el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y, sobre todo, algo muy importante, los contaminantes climáticos de vida corta, o los SBC. Este compromiso implica una reducción del 22% de gases de efecto invernadero y una reducción del 51% del carbono negro, que, como todos sabemos, impacta directamente en la salud de todos y todas los mexicanos. Este compromiso implica un pico de emisiones al 2026, desacoplando las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico. La intensidad de las emisiones por unidad del PIB reduce alrededor del 40% en el periodo 2013 al 2030. Es por esta razón que su servidora ha estado fuertemente impulsando que Pemex cumpla con la normatividad establecida y que tengamos tanto gasolinas y diésel de ultra bajo azufre, pero no solamente en las zonas metropolitanas, como vendrá la nueva norma 016 de la CRE, donde se establece que para las zonas metropolitanas, sobre todo las más grandes, que es México, Monterrey, Guadalajara, tendrán 30 partes por millón, pero desafortunadamente el resto del país tendrá 500 partes por millón. Y es cuando hablo con los mexicanos, mis compañeros y compañeras legisladores, que no podemos permitir que en México existan dos tipos de ciudadanos, de primera y de segunda, que todos tenemos que recibir estos mismos combustibles mexicanos de ultra bajo azufre para garantizar la salud de todos. Así es que todos debemos de tener esas 30 partes por millón. El compromiso de reducción del 25% expresado anteriormente se podrá incrementar hasta un 40% de manera condicionada, sujeta a la adopción de un acuerdo global que incluya temas importantes tales como el precio del carbono internacional, ajustes de aranceles por contenido de carbono, cooperación técnica, acceso a recursos financieros de bajo costo y a transferencia de tecnología. Todo ello a una escala equivalente con el reto climático global. Bajo las mismas condiciones, las reducciones de gases de efecto invernadero podrán incrementarse hasta un 36% y las reducciones de carbono negro a un 70% en el 2030. En cuanto a la aprobación y ratificación del Acuerdo de París, hago de su conocimiento, señoras y señores embajadores, que el día de mañana nos estaremos reuniendo en Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión Especial de Cambio Climático, encabezada esta reunión por su presidenta, la senadora Laura Rojas, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, en una reunión a las 5 de la tarde, donde estaremos platicando y poniéndonos de acuerdo a este gran Acuerdo de París, que estoy segura que será aprobado en comisiones y subsecuentemente en el Pleno del Senado de la República. No podemos seguir perdiendo tiempo. La urgencia que enfrentamos a nivel mundial es grave. México es un país altamente vulnerable
ya que tenemos 17 estados costeros, los cuales se verán afectados conforme al nivel del mar ascienda. De acuerdo al PEC, al Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, en el año 2014 existían 319 municipios, aproximadamente el 13% del país, altamente vulnerables a los impactos del cambio climático como sequías, inundaciones y deslaves. El Acuerdo de París nos dirige hacia un nuevo camino, bajo en emisiones, hacia una economía resiliente. Por medio del acuerdo se darán apoyo financiero y técnico a los países en desarrollo. Juntos lograremos un cambio mundial, en el cual se sienten las bases para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y, sobre todo, con países adaptados al cambio climático. Este es el momento en el que todos los países debemos actuar. Juntos podemos cambiar, y es por eso que México está abierto a escuchar y aprender de mejores técnicas que se utilicen en otros países, como la Unión Europea. Podemos aprender unos de otros y lograr que el Acuerdo de París sea una realidad para el planeta, para las generaciones presentes y futuras. Tenemos una obligación de entregar un mejor planeta a lo que nosotros conocimos. Esto es un momento histórico de la humanidad. Es el reto más importante que enfrentamos como humanidad, y nuestra responsabilidad es la permanencia de nuestra especie. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, señoras y señores embajadores. Sean bienvenidos al Senado de la República. Los mexicanos les abrimos las puertas de esta, su casa, y la casa de todos los mexicanos. Y por favor, reciban un afectuoso abrazo de todos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Voy a ceder el micrófono al embajador de la Unión Europea, el señor Andrew Stanley. Gracias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, senadora Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial del Senado por el Cambio Climático. Realmente es un gusto estar aquí y quisiera agradecerle su hospitalidad aquí, como dice usted, en la Casa de los Mexicanos. Y también quisiera saludar muy especialmente a la senadora Luz María Beristain Navarrete, secretaria de la Comisión Especial, al senador Manuel Cárdenas Fonseca, secretario de la Comisión Especial, y reconocer también con mucho gran agrado la presencia de mis colegas, los embajadores de los países miembros de la Unión Europea, representantes de las embajadas y sobre todo, no sobre todo, pero también muy particularmente, una muy cordial bienvenida a los amigos periodistas. Algunos de entre ellos ya participaron en el Día de la Diplomacia Climática del año pasado en preparación del Acuerdo de París. Y es un placer verlos aquí hoy, después de haber tenido un año de avances tan positivos en este camino largo que es la lucha al cambio climático. Este evento, senadora, inaugura la Semana de la Diplomacia Climática de la Unión Europea en México, como usted lo ha comentado. Una semana que prevé proyecciones de películas temáticas en los institutos culturales de algunos de nuestros Estados miembros, así como un seminario para las organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica. México, como se sabe, es un aliado fundamental de la Unión Europea en temas de cambio climático y en los principales foros internacionales en temas medioambientales. Cada año, desde el año 2010, celebramos un diálogo político de alto nivel sobre estos temas y nuestra cooperación en el sector es uno de los éxitos de nuestra relación bilateral. Y nuestra cooperación con agencias técnicas como CONAGUA y CONABIO, así como con el Fondo FIDA y el Fondo de Sustentabilidad Energética de CENER, son ejemplos de nuestro compromiso común para la protección del medio ambiente. También tenemos un proyecto de promoción de la cooperación entre empresas en los sectores de la economía verde, como gestión de residuos y eficiencia energética, y muchas empresas europeas están interesadas en invertir en México en estas tecnologías. Así que es importante que hoy, en ocasión de la Semana de Diplomacia Climática, que la Unión Europea organiza en todo el mundo, renovemos al más alto nivel nuestro esfuerzo común con México.
Por esas fechas del año pasado, la Unión Europea y nuestros socios alrededor del mundo se encontraban preparándose para la COP21, la Conferencia de París sobre el Clima, de la cual todos esperábamos se generara el primer acuerdo climático universal. Nuestros líderes viajaban desde todas partes del mundo para apoyar un acuerdo ambicioso y jurídicamente vinculante que abordaría de manera efectiva uno de los mayores desafíos de nuestra época, el cambio climático. Bueno, pues lo logramos, todos nosotros, la Unión Europea, México, las economías más grandes del mundo y sus países menos desarrollados, desde el Ártico hasta las islas del Pacífico. El Acuerdo de París contiene todos los ingredientes necesarios para obtener un nuevo régimen climático global que se ajuste a la escala del desafío. Un objetivo de reducción de emisiones de largo plazo en línea con el objetivo de mantener el aumento de temperatura a nivel mundial muy por debajo de 2 grados Celsius e implementar esfuerzos para mantenerlo en 1.5 grados. Para alcanzar dicho objetivo, los gobiernos establecerán o actualizarán las metas de reducción de emisiones. Y a partir del 2023, las partes se reunirán cada 5 años para hacer un balance mundial con base en información científica más reciente, así como en el nivel de implementación a la fecha del mismo, que servirá para registrar el avance y considerar las reducciones de emisiones, la adaptación, así como el apoyo proporcionado. Tiene un objetivo de adaptación global, de mejorar la capacidad adaptativa, fortaleciendo la resistencia y reduciendo la vulnerabilidad con vistas a contribuir al desarrollo sustentable y a garantizar una respuesta de adaptación adecuada. El acuerdo también subraya la importancia de evitar, minimizar y abordar los daños y perjuicios asociados con el cambio climático, incluyendo eventos climáticos extremos y eventos de inicio lento, tales como la pérdida de mantos acuíferos de agua fresca y de glaciares. Las partes tendrán una obligación jurídicamente vinculante de buscar medidas nacionales de mitigación con miras a alcanzar los objetivos de sus contribuciones. Se establece un marco de rendición de cuentas y de transparencia mejorado, aplicable para todos y apto para nuestro propósito para garantizar la supervisión de todos los esfuerzos de las partes. El acuerdo también reconoce que algunos países necesitarán ayuda para cumplir con sus compromisos. Por ello, existen disposiciones sobre financiación para el clima con un compromiso reafirmado de movilizar $100.000 millones por año hasta el 2025, con una meta nueva y más alta a seguir, así como nuevas medidas para abordar necesidades de adaptación y daños y perjuicios, desarrollo y transferencia de tecnología, así como el desarrollo de capacidades administrativas requerido para cumplir todo esto. Señoras y señores, deberíamos estar orgullosos de lo que se logró en París, pero no debemos pasar demasiado tiempo congratulándonos. Es momento de traducir nuestras palabras en acciones y asegurar que el Acuerdo de París se implemente plenamente. Un primer paso crucial hacia dicha implementación plena es la ratificación por parte de todos. El Acuerdo de París entrará en vigor cuando al menos 55 países que representen al menos el 55% de las emisiones globales ratifiquen el acuerdo. Estamos acercándonos a este punto clave, pero la Unión Europea siempre ha sido muy clara en que la fortaleza del acuerdo reside en su naturaleza universal. Por primera vez, casi cada país en el mundo se ha comprometido a cumplir su rol en encarar el cambio climático. Así pues, no queremos 55 países, queremos que más de 190 países lo ratifiquen. No queremos que únicamente se cubra el 55% de las emisiones globales, queremos que el acuerdo sea el impulsor de las economías globales de bajas emisiones. Hace unos días, en ocasión de la reunión del G20, Estados Unidos y China
han anunciado su ratificación, ayudando enormemente a que la meta mínima de ratificación se cumpla pronto. Y aunque el proceso de ratificación no sea el mismo en cada país, la Unión Europea y sus Estados miembros están haciendo avances importantes en los procedimientos nacionales con miras a depositar los respectivos instrumentos de ratificación lo antes posible. Y aprovecho de la ocasión para felicitarla, señora senadora, como usted acaba de comentarnos, que el Senado México, por su trabajo, está avanzando rápidamente en el proceso de ratificación del acuerdo que esperamos sea pronto. Por supuesto, la ratificación es únicamente una parte del rompecabezas. El proceso de preparación de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, por su sigla en inglés, las INDC, durante la preparación para la Conferencia de París, fue un parteaguas muy importante. Por primera vez, muchos países adoptaron la política climática como parte de su planeación para el desarrollo y el resultado fue impresionante. 155 países presentaron metas que interesan todos los sectores económicos. Y a la fecha, 189 países han enviado sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Sin embargo, el tener únicamente una contribución determinada a nivel nacional no permitirá de por sí la transformación hacia economías de bajas emisiones. Sin medidas de seguimiento que tornen las contribuciones en estrategias, el bien conocido objetivo de 2 grados Celsius sencillamente no se alcanzará. Las instancias responsables de asuntos climáticos o ambientales por sí mismas no podrán cumplir con las contribuciones. El compromiso de transformarse en economías de bajas emisiones debe ser un compromiso compartido por todas las instancias gubernamentales y aplicarse a toda la planeación política. Las agencias y ministerios de planeación sectorial a cargo de la economía y del presupuesto tendrán un rol central en el impulso hacia la transformación. Es necesario que todos los ministerios sectoriales, tales como el de Transporte, el de Energía, el de Vivienda y Planeación Urbana, el de Agricultura y el de Industria, estén involucrados. Esto es por lo que nuestra prioridad en Europa es avanzar en la implementación de nuestro marco climático y energético hacia 2030. También nos mantenemos comprometidos a compartir nuestras experiencias y en apoyar a otros países como México en la implementación de sus contribuciones en el contexto de desarrollo sustentable. Tenemos mucha experiencia trabajando con otros y solo el año pasado la Unión Europea y sus Estados miembros apoyaron a cerca de 100 países en la preparación de sus estrategias de contribuciones nacionales. El objetivo de la Unión Europea es reducir las emisiones entre 80 y 95% para el 2050 en comparación con 1990. La hoja de ruta sobre economía de bajo carbono de la Comisión Europea, publicada en 2011, respalda lo anterior y presenta un camino rentable para alcanzar dicha meta. Así que, ¿cuáles son las lecciones que hemos aprendido de aquella experiencia? Nuestro análisis demuestra que la transición hacia el bajo carbono es factible y viable, pero requiere inversiones adicionales considerables, teniendo a las tecnologías limpias cumpliendo un papel muy importante. Todos los sectores deben contribuir y las medidas tempranas ahorran costos más adelante. La transición impulsaría la economía de Europa, fomentaría el crecimiento y el empleo, ayudaría a reducir el consumo de recursos, nos haría menos dependientes de costosas importaciones y conllevaría beneficios de salud para nuestros ciudadanos. La Unión Europea ha logrado reducir las emisiones al tiempo que mantenía la expansión de su economía. Entre 1990 y 2014, el PIB de la Unión Europea creció un 46%, mientras que las emisiones se redujeron en el mismo periodo en un 23%.
Nuestro marco climático y energético incluye no solo una meta de reducción de emisiones de al menos 40% por debajo de los niveles de 1990, sino también una meta de mejora de al menos 27% en la eficiencia energética, así como al menos 27% del total en energías renovables. Y un elemento clave de esta estrategia es nuestro régimen de comercio de derechos de emisión. Europa posee 11 años de experiencia en el comercio de derechos de emisión y las metas vinculantes para cada Estado miembro garantizarán que se cumplan las reducciones requeridas en sectores tales como la construcción, agricultura, transporte y desechos. Y estamos muy contentos de ver que México también está moviendo sus primeros pasos en un sistema piloto de mercado de carbono. Y aunque sé que el objetivo anunciado es la integración con el mercado norteamericano, renuevo la oferta de la Unión Europea en proporcionar asistencia técnica si se considera necesario. Y apoyamos a algunos países de los socios estratégicos, en particular China y Corea del Sur, en implementar sus propios regímenes nacionales. Y hacia finales del presente año pondremos sobre la mesa propuestas para un nuevo diseño de mercado de electricidad, así como un marco de política energética renovable para el 2030. Como dije al principio, el hacer esto por primera vez no es sencillo, pero todos debemos comenzar. La Unión Europea comenzó este proceso en 2007 con una estrategia integral para el 2020. Hemos aprendido lecciones, mejorado nuestra planeación en materia de políticas e incrementado nuestros niveles de ambición. El cumplir con los objetivos del Acuerdo de París requerirá que todos los países intervengan ahora y cumplan con su papel. Pero aún queda una gran cantidad de trabajo a realizar dentro del proceso multilateral de negociaciones. Muchos han dicho que la próxima reunión en noviembre en Marrakech es una COP de implementación. Ciertamente, existirá un enfoque sobre los medios para la implementación del Acuerdo de París, pero deberíamos también garantizar que alcancemos avances por otros lados, como el importante tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Dejamos París con muchas tareas para Marrakech y más allá. La Unión Europea se encuentra entusiasta en virtud de que se han alcanzado avances en la elaboración de los detalles del mecanismo de ambición, del marco de transparencia y rendición de cuentas y del mapa de ruta sobre financiación para el clima, así como sobre los avances en las pláticas sobre la implementación de contribuciones nacionales. La Unión Europea está comprometida a apoyar la presidencia marroquí de la COP en sus esfuerzos. Es importante recordar que no solo en la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se hacen esfuerzos para reducir emisiones. En la Organización Internacional de Aviación Civil, la Unión Europea está impulsando un acuerdo para la estabilización de las emisiones aéreas internacionales y en el Protocolo de Montreal sobre el ozono, la Unión Europea promueve un acuerdo para reducir los hidrofluorocarbonos, que vemos como una de las maneras más rentables de frenar las emisiones que afectan el clima. Senadora, señoras y señores, para concluir, sabemos que no es únicamente responsabilidad de los gobiernos el tomar acción. Es por eso que la decisión de París también reconoce el papel crítico de los negocios, de las ciudades y de otros organismos en la transición hacia un mundo bajo en carbono. Y en este sentido, la delegación de la Unión Europea en México está apoyando la realización de un seminario regional México y América Central con la sociedad civil para impulsar su participación en las políticas nacionales e internacionales de cambio climático. Todos nosotros, trabajando juntos, hemos confirmado que los desafíos globales ameritan respuestas globales y que el multilateralismo, uno de los principios rectores de la Unión Europea, es la única opción viable para ello. Señora Presidenta, ha sido un placer para mí hablar ante ustedes el día de hoy, queridos amigos y colegas,
Nuestro trabajo aún no ha terminado. Queda aún mucho trabajo por hacer y estoy convencido que estaremos a la altura del desafío y que la Unión Europea y México, mano a mano, podamos seguir cooperando de manera muy estrecha en este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Y definitivamente estamos en la misma sintonía. Hay muchísimas cosas pendientes, pero lo que menciona es esencial. La transparencia y la rendición de cuentas debe estar presente. Y por supuesto que hay temas muy importantes que dejamos ahí en el tintero, independientemente de que se vean en otras agencias, que es la aviación o aeronáutica y que es el comercio marítimo, donde representan la primera el 2% de las emisiones globales y la segunda el 2.6% de las emisiones globales. Es un tema que no podemos dejar de lado. Es un tema que México representa a nivel de emisiones el 1.37%. Así es que de ese tamaño la magnitud del problema. Quiero pedirle de favor a mi compañera senadora Luz María Beristain nos regale unas palabras. Gracias, senadora. Muy buenas tardes a todos los presentes. Ya mi compañera presidenta les dio la bienvenida. Me da muchísimo gusto que el Senado de la República esté de manteles largos porque es una gran ocasión tener aquí a todos los países de la Unión Europea y más para nosotros porque Silvia me ha enseñado que para poder combatir el cambio climático definitivamente, bueno, digo me lo ha enseñado porque además de ser mi compañera, Silvia es bióloga y Silvia entiende y comprende tal vez más que la gran mayoría de los 128 senadores los alcances que tiene esta problemática del cambio climático, inclusive creo con más conocimiento de causa. Y bueno, Silvia me ha hecho siempre patente, ha compartido siempre conmigo que esta solución la vamos a realizar todos los terrícolas siempre y cuando estemos unidos. Y hoy el Senado en su agenda tiene esta reunión importantísima, como se tuvo el año pasado, de verdad la celebro. Yo tomé mi avión hoy de Cancún, para que les dé un poquito de envidia, yo vivo en Cancún, soy la senadora por el estado de Quintana Roo, pero Silvia me hizo ver la importancia porque nosotros tenemos sesiones martes, miércoles y jueves, y sin embargo, hoy lunes estoy acá porque es algo muy importante para nosotros esta reunión con todos ustedes, representantes de la Unión Europea, y más porque Silvia estuvo al frente de la delegación de la cual yo fui parte en diciembre pasado en París. Ahí estuvimos nosotros, bueno, yo de testigo, ella como miembro muy activo de todas las negociaciones que se hicieron y para acompañar a la firma que hizo el presidente Enrique Peña Nieto y en la cual México queda como parte de este gran compromiso que hay a nivel internacional. El cambio climático es, como todos los que estamos aquí sabemos, un problema internacional y en consecuencia, hoy por hoy estamos más cerca de mostrarle al mundo que las causas justas pueden unir naciones y que además su cooperación genera resultados benéficos. Es importante mencionar que los avances en los últimos años no solo han sido significativos, sino que también cada vez hay más acciones que trascienden en la mitigación del cambio climático, como por ejemplo, la implementación y armonización de la Agenda 2030 a las normativas de nuestro país, la entrada en vigor de la Ley de Transición Energética, que como aquí bien dijo Silvia, fuimos impulsoras de esta ley, logramos generar un buen ambiente en el Senado para que se pudiera votar favorablemente, o la ratificación del Acuerdo de París. Al respecto, puedo mencionar que el día de mañana comenzará la discusión del dictamen sobre el Acuerdo de París aquí en el Senado de la República, como ya lo ha mencionado mi presidenta Silvia Garza. Por otro lado, estamos en vísperas de la próxima COP22 sobre cambio climático y de la COP13 del convenio sobre la diversidad biológica, que por cierto se va a llevar a cabo en Cancún en diciembre, además de la conferencia Habitat 3. Se están dando pasos acelerados, sin duda alguna, en la comunidad internacional y nuestro país, México,
no se está quedando soslayado ni rebasado. Aquí estamos presentes, atentos, atendiendo las recomendaciones, atendiendo toda la cooperación que pudiera generarse. Y bueno, de manera personal pienso que qué mejor que sea con la Unión Europea. Definitivamente es muchísimo lo que esta nación tiene que aprender por parte del continente, pues del continente madre, tiene que decirse, ¿no? El continente madre, porque pues es a partir de Europa que surgen muchas cosas interesantes para todos los latinoamericanos. Asimismo, el pasado 3 de septiembre, China y Estados Unidos, las dos mayores emisoras de gases, como dijo Andreu, de gases de efecto invernadero en todo el mundo, finalmente presentaron sus instrumentos de ratificación del Acuerdo de París a Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas. Esto, desde luego, lo celebramos. La ratificación por parte de estas dos potencias llevó a 26 el número de los países que han ratificado el acuerdo, lo que equivale a 39.06% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la entrada en vigor del Acuerdo de París será efectiva 30 días después de que los 55 países que representaban el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero hayan depositado sus instrumentos de ratificación ante las Naciones Unidas. Es decir, que en menos de un año se ha logrado avanzar casi en su totalidad el requerimiento de entrada en vigor, y ello nos orilla a seguir impulsando acciones al interior de nuestro país que propicien el reflejo de los acuerdos internacionales y así garantizar un sano medio ambiente para todas y todos los mexicanos. Desde luego, como siempre nuestra presidenta comenta, en la medida en que nosotros avancemos implementando estas políticas públicas y estas acciones con toda la sociedad, podremos ser parte de este gran acuerdo internacional, porque primero es la casa. En la casa tenemos que demostrar que somos capaces de llevar a cabo estas políticas y después salimos a la aldea, salimos al centro de la aldea global, para poder compartir estas experiencias con todos ustedes que definitivamente están muy avanzados, como siempre. Europa, el continente